Nadie es profeta en su tierra. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Jesús no puede hacer nada en su tierra o que nosotros no podemos predicar en nuestra casa? ¿O qué significa esto? Ya lo veremos. Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más de Buena Tierra para el Día del Señor. Y bueno, pues hoy vamos a estar comentando y reflexionando sobre este domingo, que ya es el cuarto domingo de tiempo ordinario. Y bueno, pues hoy tenemos la alegría de estar con ustedes el Padre Miguel Saloma. Buenos días, Padre Miguel. Hola, Toño. El Padre Jaime Paredes. Buenos días, Padre Jaime. Saludos. Y su servidor, el diácono José Antonio Tame, que vamos a estar pues este día platicando y comentando con ustedes. Bienvenidos. No sé si les parezca que procedamos a leer la lectura del Evangelio. Sí, sí. Jaime, ¿la lees tú? Sí. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Muy bien, muy bien. Pues es un pasaje muy extraño, porque el centro del pasaje es nadie es profeta en su tierra, pero esto no significa que Jesús no hubiera podido hacer allí las obras que hizo en Cafarnaúm. Los expertos dicen que el interés de la gente que lo rodeaba, de su familia, de sus parientes, porque recordemos que Nazaret era un caserío, era un pueblo pequeñísimo, pequeñísimo, de 200 familias, ¿no? Entonces, todos se conocían, todos habían convivido desde pequeños, se relacionaban, se conocían por nombre, se conocían, pues no era como ahorita que vivimos en una ciudad y prácticamente no conocemos ni a los vecinos. Antiguamente y en Nazaret se conocían todos y se juntaban todos en la sinagoga muchas veces, y cuando Jesús decide tomar el rollo de Isaías, abrirlo, leerlo y decir que ese año jubilar comenzaba en ese momento, es un Shabbat largo, es un Shabbat de júbilo, del encuentro con Dios, porque el Shabbat para los hebreos, el sábado para los hebreos, era un momento de encuentro con Dios.
no solo de descanso, sino de encuentro con la palabra, encuentro con Dios a través de la comunidad de los israelitas. Pero este año jubilar que inaugura Jesús en Nazaret, es un año de cercanía con Dios, de escucha de la palabra. Y eso nos habla de una disposición. La clave de esto es la disposición humana. Y esta clave la podemos entender. Dicen los expertos que los parientes lejanos, por supuesto, los parientes primos, tíos, en el caserío de Nazaret, querían apropiarse de la acción de Dios, apropiarse de la acción de Jesús. Habían visto o habían escuchado los prodigios que hizo Jesús en Cafarnaúm y se los querían apropiar. Es como nosotros vemos un interés económico, un interés político, un interés social en todo lo relacionado con Dios. En la Basílica, el evento de Guadalupe, da lugar a muchas cosas buenas, pero también al negocio, a los hoteles, a los restaurantes, a la venta de souvenirs. Es como un conjunto de intereses allí muy mezclados, que se van dando de una manera hasta perversa, ¿no? Hasta perversa. Cuando uno va a la villa o a algún santuario, uno busca la fe, pero la estructura social que lo rodea es una estructura perversa, es una estructura que va sacando provecho de la fe de los demás. Entonces, los expertos dicen que a lo mejor fue esto, que Jesús percibió que los familiares, los amigos, los que habían convivido todo el tiempo con él, querían apropiarse de los milagros de Jesús y, por decirlo así, poner la base de los milagros en Nazaret para que Nazaret fuera un pueblo próspero. Y entonces Jesús se da cuenta de eso y les dice: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque no hay disposición del encuentro, no hay disposición del encuentro con Dios, sino hay otro tipo de ventajas que quieren sacar los parientes. Y entonces, esto nos habla a nosotros de una necesidad de estarnos purificando, porque también nosotros podemos estar en las mismas, así, sacando provecho de la fe, sacando provecho de la moral, sacando provecho para nosotros no cambiar, no tener la disposición de cambio interior, y sí tener la disposición del cambio de los demás, ¿no? Del cambio de los demás. Es como cerrarse a la acción de Dios. Y por eso la frase: nadie es profeta en su tierra. No que Jesús no hubiera podido realizar los milagros, sino que la disposición de la gente era otra, era otra. Y entonces nosotros vemos que la respuesta de Jesús no les satisface en nada, y hasta son violentos. Cuando nosotros nos encaran en nuestras ideas, nuestros intereses, cuando tocan nuestro bolsillo, cuando tocan aparentemente nuestra dignidad, cuando tocan los privilegios que tenemos, la respuesta inmediata es la violencia. Y por eso Nazaret se quiere deshacer de Jesús. Su ciudad natal, su caserío natal, se quiere deshacer de este hombre que les dice en su cara lo que están pensando y lo que están
pretendiendo hacer con la acción de Dios. Ujú. Y esto es una violencia espantosa, es la peor violencia que encontramos en el Evangelio ahorita en Nazaret y luego en la clase poderosa, en los sacerdotes, en los dirigentes del pueblo, la gente muy religiosa como los fariseos, los saduceos, tenían una, una respuesta violenta hacia Jesús. Y esta respuesta violenta es la que nosotros podemos dar a quien nos cuestiona, a quien nos pone sin querer el dedo en la llaga, que le echa limón a la herida y reaccionamos muy violentamente. Cuando reaccionamos violentamente, yo me pregunto, si yo reacciono violentamente a esto, ¿en qué me tocaron? ¿Qué tocaron de mí? ¿Qué tocaron? ¿Qué tocaron de mí? Y esto me da una buena pista por dónde tengo que seguir trabajando en mi espiritualidad. No quiero decir que la violencia sea buena, sino que la violencia me revela a mí, cuando yo soy violento, me revela a mí por dónde estoy cojeando. Y si no lo pienso, me sigo adelante con la violencia y trato de eliminar a los demás. Pero cuando nosotros reflexionamos y decimos, ¿por qué me dolió? ¿Qué fibra? ¿Qué fibra del pasado tocó esto? ¿Qué fibra del presente? ¿Qué intereses tocó esta persona sin deberla ni temerla? Nosotros podemos hacer una reflexión y descubrir por dónde tenemos que caminar. Esto me parece que es lo fundamental del Evangelio de hoy. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Pues sí, un poco aunando a esto, a esta reflexión, el encuentro que quiere Jesús, esa disposición a Dios, ¿en dónde se da? ¿No? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario que presenta Jesús para ese encuentro? Ya les hizo ver que no quieren el encuentro, que están indispuestos, que hay violencia. ¿Dónde es ese escenario? Y entonces a mí me llaman la atención estos ejemplos que pone de la viuda y del leproso, personas extranjeras, personas que a lo mejor no pertenecen a un núcleo, pero que viven como también el límite de la propia humanidad, de su propia humanidad. Ser viuda, pues, es total soledad, época de hambre, escasez, leproso, totalmente enfermo, separado. Parece ser que ese es el escenario que prefiere Dios para encontrarse con nosotros. Un escenario donde el hombre toca su propia limitación, llega a sus propios límites, llega a su propia vulnerabilidad, no es el todopoderoso, el ser humano reconoce sus propios límites y ese punto, esos momentos creo que son los escenarios. El proyecto de Dios es encontrarse con el hombre allí. Claro, el hombre que no ve su propia limitación, su propia necesidad, sus propios vacíos, pues termina sintiéndose poderoso y cree conocer. De hecho, es interesante, no es este el hijo de José, creen conocer a Jesús, cuando en el fondo Jesús es quien los conoce y les dice, seguramente ustedes me van a decir esto. Nosotros creemos conocer a Jesús, pero no lo alcanzamos, a menos que las condiciones sean precisamente nuestro ser, pues nuestro ser en el límite, ¿no? En nuestros propios límites, en nuestro propio sufrimiento. Ahí es donde creo que Jesús se da a conocer y es ahí donde se propicia el encuentro. Jesús viene a encontrarse con nosotros, por supuesto viene a proponernos el encontrarnos con el Padre y creo que el escenario es esto, cuando el ser humano toca el límite de su dolor, de su sufrimiento. Si no lo toca, pues nos
Nos sentiremos poderosos, nos sentiremos que conocemos, nos sentiremos dueños, nos sentiremos artífices de la obra salvadora, nos sentiremos mil cosas, pero que obstaculizan al final de cuentas el escuchar a Dios. Por ahí yo iría. Perfecto. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera comentar dos cosas. Una, yo tengo, no sé, yo creo que es buena costumbre, ¿no? Cuando voy escuchando los pasajes del Evangelio, me transporto a las imágenes que nos está relatando dichos pasajes, ¿no? Entonces yo me imaginé cuando iba leyendo el Padre Jaime, pues cómo estaba ambientada la sinagoga, cómo se empezaron a dar los sucesos, y yo me imagino que pues Jesús no estaba solo, ¿no? Jesús seguramente estaba con alguno de sus discípulos, ¿no? Entonces yo me imagino, y no sé si ustedes, Padre Miguel, Padre Jaime, queridos hermanos, pues cómo debe haber estado esa discusión, ¿no? Porque el texto dice que se llenan de ira, se levantan, lo sacan de la ciudad, y este sacar de la ciudad, pues no debe haber sido de, ven, acompáñanos, ¿no? Te queremos escuchar pues no, debe haber sido Forcejeo. jaloneos y empujones y Sí. todo este tipo de cosas, ¿no? Porque el decir se llenaron de ira, pues ya te imaginas, ¿no? Cuando uno se llena de ira, pues levantas la voz, manoteas, dices cosas, ¿no? Entonces, imaginemos la escena, yo me imagino la escena y llegan hasta esta parte en donde quieren tirar a Jesús, ¿no? Y lo Despeñarlo. querían, exacto, para matarlo, ¿no? Pues no Sí. era de que para Sí. que te quebrara ahí una pierna, ¿no? Ajá. Imaginemos hasta dónde llega o hasta dónde llegó ese momento de estas personas que conocían a Jesús, ¿no? Y entonces hago la analogía de cómo nosotros, y yo me pongo por delante, en algunas ocasiones cuando Dios no hace lo que yo quiero, me enojo mucho, ¿no? Así es. Y entonces quiero sacar a Jesús de mi vida, Así es. ¿no? Digo, no lo puedo tener físicamente aquí, es una desgracia, me hubiera encantado conocerlo, pero lo quiero sacar de mi vida y eso es, pues, decir que se vaya muy lejos. Y de verdad, a veces no sé, yo me he llenado de ira y tengo que reconocerlo y me acuso, pecador, ¿no? Entonces yo creo que aquí es una muy buena oportunidad para que reflexionemos de que no hemos entendido el mensaje, porque como decía muy bien el padre Jaime, pues no se ha dado ese verdadero encuentro, Ujú. porque ese encuentro no se ha vuelto en un encuentro de fe y de amor, sino en un encuentro de que a veces quiere ponerle cadenas a Jesús y decir, es que yo rezando esta novena me tienes que conceder esto. Y entonces pensamos que tenemos sojuzgado a Dios y a Jesús y van a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, creo que ese es un peligro que corremos y corremos constantemente, ¿no? Por la debilidad humana. Y aquí quisiera ligar, Padre Miguel, Padre Jaime, que en este domingo, queridos hermanos, vamos a leer una parte de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que es muy famosa. Yo diría que es de los pasajes más famosos de las cartas de Pablo, porque esta carta varios novios la escogen para que se lea el día de su boda, ¿no? Y aquí obviamente Pablo no habla del amor esponsal, habla del amor filial, ¿no? Ujú. Entonces yo les quisiera invitar, queridos hermanos, que pues releamos esta carta porque Pablo toca el meollo del asunto, lo que importa es el amor. Y Pablo al final de este pasaje, de esta lectura que hacemos, dice, tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el que sobrevive, ¿no? Entonces, mientras nosotros no entendamos el mensaje de Jesús como un mensaje de amor,
de encuentro, pues quiere decir que todavía nos falta para hacer nuestro este mensaje y este día que Jesús nos dice en este evangelio. Yo por ahí bordaría. Muy bien, muy bien. Pues una pista que yo quisiera mencionar en este momento es que la pedagogía de la celebración litúrgica, la pedagogía de la misa, nos hace desde el principio cambiar de mentalidad. Nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros y nosotros pensamos que nosotros nos acercamos a Dios nosotros teniendo un proyecto, teniendo un plan de sacar ventaja. Y la pedagogía de la misa nos hace desde el principio ponernos en la situación de la viuda, en la situación del leproso, en la situación de reconocimiento de nuestra necesidad. Y en ese reconocimiento de nuestra necesidad vamos abriéndonos a la voluntad de Dios, vamos abriéndonos al plan de Dios. Nosotros llegamos con un plan y la celebración nos voltea la tortilla, vamos a decirlo así, y nos pone en una situación de necesidad. Y esa situación de necesidad nos abre como disponibilidad a la palabra de Dios, a los sacramentos, a la comunidad. Es muy importante que lleguemos desde el principio de la celebración. No es cosa de puntualidad, es cosa de pedagogía. De pedagogía. Si no, nos evitamos este momento de contraste, este momento de rompimiento de nuestro proyecto. Y entonces podemos escuchar todo en la misa, participar de una manera como la sinagoga de Nazaret, pretendiendo sacar provecho del Señor. Y el Señor no quiere eso. Lo que quiere es hacer sus prodigios a su manera y a la hora en que Él lo dice. Y para eso tenemos que estar en una situación de disponibilidad. Correcto, padre. Padre Jaime, ¿algún comentario adicional? Algo que... Pues solo que Jesús identifica a su propio ministerio como profeta, con estos ejemplos de los profetas de Elías, Eliseo, Así es. y creo que esa forma de llevar la palabra de Dios, de profetizar en nuestro tiempo también es esta, la de involucrarnos con el hombre que está viviendo en su punto más difícil de su vida. Allí es donde se hace escuchar la palabra de Dios, ahí es nuestra misión profética también. Claro. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias, Padre Miguel, Padre Jaime. Pues aquí está nuestra reflexión, queridos hermanos. Les agradecemos mucho que nos escuchen, que nos vean. Les pedimos por favor que si les gustan nuestros comentarios, pues nos hagan favor de darle like. Si hay algo que podemos mejorar, pues pónganos ahí sus comentarios y pónganle dislike. Y también pues les invitamos a que nos promuevan entre sus familiares y amigos para que pues esta comunidad de fe pues vaya creciendo y vayamos llevando el mensaje cada día más a más personas. Muchísimas gracias, que tengan buen domingo, buena semana y Dios los bendiga. Chao. Adiós.